¿Alguna vez has mirado a tu hijo y te has preguntado en qué momento todo cambió? ¿En qué momento esa mirada de admiración se convirtió en indiferencia? ¿En qué instante sus palabras comenzaron a estar cargadas de desgano, o peor aún, de desprecio? No estás solo. El silencio que ahora llena tu hogar es el mismo que habita en miles de casas mexicanas. Ese silencio que duele más que cualquier grito. Lo que probablemente nadie te dijo cuando sostenías a tu bebé en brazos es que el amor por sí solo no es suficiente. Que el sacrificio, sin sabiduría, puede convertirse en la semilla del desprecio. Que dar todo sin entender el equilibrio puede ser el camino más seguro hacia la ingratitud. La verdad incómoda es que tus hijos no han cambiado por casualidad. No es que un día, sin motivo alguno, decidieran dejar de valorarte. Lo que ha sucedido es algo mucho más profundo. Una dinámica invisible que se ha tejido con los años, como esos bordados de Oaxaca que, hilo tras hilo, crean patrones que no podemos ver mientras los hacemos. Y el problema no son ellos. El problema es un sistema familiar que, sin darte cuenta, has ayudado a construir con las mejores intenciones del mundo. Hoy quiero compartir contigo una sabiduría que ha sobrevivido más de 2500 años. Un conocimiento que nació en la antigua China, pero que resuena con fuerza en las calles de Guadalajara, en los hogares de Monterrey, en las cocinas de Mérida. La sabiduría de Confucio, ese maestro que entendió que la familia es el espejo donde se refleja toda sociedad. ¿Y sabes qué descubrió? Que el respeto no se exige, se cultiva. Como esos nopales que crecen en nuestros desiertos, resistentes, fuertes, pero necesitados de cuidado y entendimiento. Si hoy sientes que tus hijos te miran como un mueble más de la casa, si sus palabras te atraviesan como cuchillos, si sus silencios pesan más que cualquier pleito, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir puede sanar heridas que llevas cargando en silencio durante años. Si tú también has sentido este dolor silencioso, suscríbete ahora al canal y dale like a este video. Eso nos ayuda a seguir creando estos mensajes y puede ser el primer paso para recuperar la paz y el respeto dentro de tu hogar. Pero no quiero que esto se quede solo en palabras. Ahora quiero mostrarte cómo todo esto se ve en la vida real, a través de la historia de una madre mexicana, como tantas otras, que dio todo por sus hijos, y aún así sentía que la estaban olvidando. Porque cuando entiendes cómo aplicar esta sabiduría en tu hogar, todo cambia. María Elena se despertaba todos los días a las 5 de la mañana en su casa de Coyoacán. El aroma del café de olla era su primer ritual, su momento de paz antes de que la casa cobrara vida. Desde que su esposo Roberto había fallecido hace 3 años, ella había asumido ambos roles para sus 2 hijos, Alejandro de 17 y Lucía de 15 años. Las paredes de su casa guardaban memorias de tiempos mejores, cuando las risas de sus hijos, pequeños, llenaban cada rincón, cuando un simple cuento antes de dormir bastaba para sentirse la madre más amada del mundo. Pero ahora, María Elena vivía en una casa llena de fantasmas, no de los que asustan, sino de los que duelen, los fantasmas. De la ingratitud, del desamor, de las miradas frías. «Mamá, ¿cuándo vas a entender que ya no soy un niño?», le había gritado Alejandro la noche anterior, cuando ella simplemente le preguntó si había hecho su tarea. «Déjame en paz, siempre estás encima de mí». Esas palabras aún resonaban en su cabeza mientras servía los chilaquiles en 3 platos, uno para cada hijo y otro para ella, aunque sabía que probablemente desayunarían a distintas horas. La mesa familiar se había convertido en un lugar de encuentros casuales, no de conexión. Con Lucía las cosas no eran mejores. Había pasado de ser una niña dulce a convertirse en una extraña que vivía tras la puerta cerrada de su habitación. Sus conversaciones se habían reducido a peticiones de dinero y permisos. «Mamá, necesito 500 pesos para salir con mis amigas». «No, no te preocupes, no vamos a hacer nada malo», decía con ese tono que mezclaba fastidio e impaciencia. María Elena se había convertido en un banco, en un servicio de limpieza, en un taxi, en todo, menos en una madre respetada. Ese día, mientras barría el patio lleno de bugambilias rosas,
aquellas que Roberto había plantado con tanto amor. Algo se quebró dentro de ella. Pero no fue de tristeza, fue de claridad. ¿En qué momento permití que esto pasara?, se preguntó recogiendo los pétalos caídos. ¿Cuándo dejé de ser la madre que merecía respeto para convertirme en la sirvienta de mis propios hijos? Esa tarde, mientras esperaba su turno en la panadería del barrio para comprar el pan dulce que a sus hijos tanto les gustaba, María Elena se encontró con doña Carmen, una mujer de unos 70 años que siempre parecía tener la sabiduría escrita en las arrugas de su rostro moreno. «Te veo preocupada, mijita», le dijo la anciana mientras el aroma de los conchas y orejas de elefante inundaba el pequeño local. «Tus ojos hablan de lo que tu boca calla». María Elena no supo cómo, pero las palabras comenzaron a fluir. Le contó sobre el desprecio de Alejandro, sobre los silencios de Lucía, sobre cómo se sentía invisible en su propio hogar. Doña Carmen la escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente. Y entonces dijo algo que cambiaría todo. Mi abuela, que venía de un pueblo pequeño en Michoacán, siempre decía que Confucio, ese sabio chino, entendía más de las familias mexicanas que muchos mexicanos. ¿Y sabes qué decía? El respeto es como una flor de cempasúchil, no crece de la noche a la mañana y necesita más que solo agua para florecer. María Elena frunció el ceño confundida. ¿Y cómo me ayuda eso con mis hijos, doña Carmen? La anciana sonrió, mostrando el hueco de un diente perdido hace tiempo. Te invito a un café en mi casa. Tengo algo que mostrarte. Esa tarde, en 1900, la pequeña pero acogedora sala de doña Carmen, rodeada de imágenes de la Virgen de Guadalupe y fotos familiares, María Elena escuchó sobre los 5 hábitos que, según Confucio, hacen que un hijo vuelva a respetar a sus padres. El primer hábito, dijo doña Carmen mientras servía café en tazas de barro, es recuperar tu dignidad. El maestro Confucio enseñaba que quien se respeta a sí mismo, enseña a los demás cómo respetarlo. Pero yo me respeto, protestó María Elena. ¿De verdad?, preguntó la anciana con gentileza. ¿Te respetas cuando permites que tus hijos te hablen como si fueras menos que ellos? ¿Te respetas cuando sacrificas tus necesidades por los caprichos de ellos? El amor verdadero no significa convertirse en tapete. María Elena sintió que algo se movía dentro de ella. Una verdad incómoda pero necesaria. Mira, continuó doña Carmen, cuando mi hijo Miguel, que ahora es doctor, era adolescente, comenzó a tratarme como tú dices que te tratan tus hijos. Un día, después de que me gritó porque no le lavé una camisa que quería usar, simplemente dejé de cocinar. Por 3 días. 3 días sin cocinar. María Elena no podía imaginarlo. 3 días. Le dije, hijo, te amo demasiado para permitir que te conviertas en el tipo de hombre que le grita a su madre. Cuando estés listo para hablarme con respeto, volveré a cocinar. Fueron días difíciles, pero entendió el mensaje. Al volver a casa esa noche, María Elena observó a sus hijos con nuevos ojos. Alejandro estaba tirado en el sofá con calcetines sucios sobre la mesita que ella había pulido esa mañana. Lucía estaba en la cocina dejando platos sucios por todos lados mientras se preparaba un sándwich. «Mamá, ¿qué hay de cenar?», preguntó Alejandro sin siquiera mirarla. Un mes atrás, María Elena habría corrido a la cocina para preparar algo, sintiendo culpa por no tener la cena lista. Pero hoy las palabras de doña Carmen resonaban en su mente. «Nada», respondió con calma. «No hay cena hoy». Alejandro despegó los ojos del celular sorprendido. «¿Cómo que no hay cena? ¿Siempre cocinas?» «Sí, siempre cocino. También siempre limpio tus calcetines sucios. Siempre te despierto para que no llegues tarde a la escuela. Siempre, todo. Pero hoy me di cuenta de que no te estoy ayudando a ser un buen hombre cuando permito que me trates como a una empleada. Así que, de ahora en adelante, habrá nuevas reglas en esta casa». Alejandro rodó los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo, María Elena no sintió la punzada de dolor que solía acompañar ese gesto. En cambio, sintió algo que había olvidado, su propia dignidad. Esa noche, María Elena escribió en una libreta los 5 hábitos que doña Carmen le había compartido. El primero, recuperar mi dignidad, ya estaba en marcha.
pero sabía que el camino sería largo. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas se asomaba sobre la ciudad, María Elena se preparó para practicar el segundo hábito: establecer límites claros y consistentes. Confucio decía, le había explicado doña Carmen, que sin reglas no hay forma de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Un hogar sin límites es como un jardín sin cercas. Todas las criaturas entran y salen, y nada florece adecuadamente. María Elena había pasado la madrugada pensando en cuáles eran esos límites que necesitaba establecer. No quería ser una tirana, pero tampoco podía seguir siendo una mártir. Durante el desayuno, con una taza de café entre las manos, anunció: «Hoy vamos a hablar de las nuevas reglas de esta casa. Y antes de que protesten, quiero que sepan que estas reglas no son para controlarlos. Son para enseñarles respeto, para prepararlos para el mundo real, y porque los amo demasiado para dejar que se conviertan en personas que creen que todo les será servido sin esfuerzo». Lucía, con el cabello aún despeinado y los ojos adormilados, murmuró: «Ya vas a empezar con tus sermones». María Elena respiró hondo. Antes, ese comentario la habría hecho retroceder, disculparse, intentar suavizar las cosas. Pero hoy era diferente. «No, Lucía, no es un sermón. Es una conversación importante que tu padre habría querido tener si estuviera aquí. Y como no está, me toca a mí. Puedes escuchar con respeto o puedes irte a tu cuarto y asumir las consecuencias». Algo, en el tono firme pero tranquilo de María Elena, hizo que Lucía levantara la vista, sorprendida. No había gritos, no había súplicas, solo una madre que, por primera vez en mucho tiempo, hablaba desde un lugar de autoridad natural. «A partir de hoy», continuó María Elena, «cada uno tendrá responsabilidades en esta casa. No soy la única que vive aquí, así que no seré la única que trabaje por mantenerla. Alejandro, tú te encargarás de sacar la basura cada noche y de mantener limpio el patio. Lucía, tú lavarás los platos después de la cena y mantendrás tu habitación ordenada». «¿Y si no queremos hacerlo?», desafió Alejandro, aunque su voz ya no tenía la misma seguridad de días atrás. María Elena sonrió, pero no era una sonrisa de rendición. «Entonces no habrá wifi, ni permisos para salir con amigos, ni dinero para gastos extras. Es simple, en esta familia todos contribuimos». Las semanas siguientes no fueron fáciles. Hubo resistencia, hubo lágrimas, muchas de ellas derramadas por María Elena en la soledad de su habitación. Hubo puertas que se cerraban con fuerza, pero cada vez que sentía que iba a ceder, que iba a volver a sus viejos patrones por miedo, a perder el amor de sus hijos, recordaba el tercer hábito que doña Carmen le había compartido: «Mantén la consistencia, pase lo que pase». «El agua suave rompe la piedra más dura», le había dicho la anciana. «No con fuerza, sino con perseverancia. Tus hijos probarán tus límites, te desafiarán para ver si realmente hablas en serio. Y si cedes una vez, tendrás que comenzar desde cero». Y así lo hizo. Cuando Alejandro olvidó sacar la basura 3 días seguidos, María Elena simplemente desconectó el router de internet. Cuando Lucía dejó la cocina hecha un desastre, no recibió el dinero que esperaba para ir al cine. No había gritos, no había amenazas, solo consecuencias naturales y lógicas, aplicadas con amor pero con firmeza. Un domingo por la tarde, casi un mes después de su conversación con doña Carmen, María Elena se encontraba en la cocina preparando mole, esa receta que su madre le había enseñado y que a sus hijos tanto les gustaba. El aroma a chocolate, chile y especias llenaba la casa. Mientras removía la espesa salsa, escuchó pasos. Era Alejandro, quien sin decir palabra comenzó a poner la mesa. Lucía apareció poco después y, para sorpresa de María Elena, empezó a ayudar lavando algunas verduras y cortando pan. No hubo grandes declaraciones, no hubo disculpas elaboradas, solo esos pequeños gestos que hablaban más que 1000 palabras. Durante la comida, por primera vez en meses, tuvieron una conversación real. Hablaron de la escuela, de sus amigos, de sus sueños, y aunque no todo era perfecto, María Elena sentía que algo fundamental había cambiado. Esa noche,
Mientras los tres veían una película en la sala, otra novedad reciente, María Elena recordó el cuarto hábito: reconectar desde la autenticidad. Doña Carmen le había explicado. Confucio enseñaba que la sinceridad es el camino al cielo. Tus hijos no necesitan una madre perfecta, necesitan una madre real, alguien que muestre vulnerabilidad, que comparta sus propios miedos y esperanzas, que les deje ver que también es humana. Durante un comercial, María Elena se animó a hablar. ¿Saben? A veces tengo miedo de no estar haciendo las cosas bien, de no ser suficiente para ustedes después de que su padre se fue. Los dos adolescentes la miraron sorprendidos. No estaban acostumbrados a escuchar a su madre hablar de sus miedos. ¿Tú? ¿Miedo?, preguntó Lucía con genuina curiosidad. Sí, dijo María Elena. Más miedo del que se imaginan. Miedo de perderlos, de no poder darles lo que necesitan, de que un día se vayan y se olviden de mí. Hubo un silencio, pero no uno incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento. Yo también tengo miedo, confesó Alejandro después de un momento. A veces extraño tanto a papá que no sé qué hacer con ese sentimiento. Y supongo que terminé desquitándome contigo. María Elena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Por primera vez, estaban teniendo una conversación honesta de corazón a corazón. Esa apertura, esa vulnerabilidad compartida, era exactamente lo que doña Carmen había descrito como el puente para reconstruir la conexión perdida. A medida que pasaban los días, María Elena notaba pequeños cambios. Un gracias aquí, una ayuda no solicitada allá. El respeto estaba regresando, no como una imposición, sino como el resultado natural de una nueva dinámica familiar. Y entonces llegó el momento de practicar el quinto y último hábito: celebrar el progreso, no la perfección. Confucio sabía, le había dicho doña Carmen en su última charla, que el viaje de 1000 millas comienza con un paso. No esperes que tus hijos se transformen de la noche a la mañana. Celebra cada pequeño avance, cada gesto de respeto, cada momento de conexión genuina. Una tarde María Elena encontró su habitación limpia. Lucía había cambiado las sábanas, había barrido el suelo, incluso había puesto un pequeño ramo de flores en la mesita de noche. No dijo nada al respecto, simplemente lo hizo. Esa noche, mientras Lucía hacía su tarea en la mesa del comedor, María Elena se sentó junto a ella y puso una pequeña caja sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó la adolescente con curiosidad. Ábrelo, respondió María Elena con una sonrisa serena. Dentro había un delicado collar de plata con un dije en forma de cempasúchil, la flor tradicional mexicana. ¿Por qué?, comenzó Lucía confundida. Porque hoy vi lo que hiciste en mi habitación, explicó María Elena. No lo hiciste para recibir algo a cambio, lo hiciste porque comenzaste a entender lo que significa el respeto y el cuidado mutuo. Y quiero que sepas que lo noto, que valoro cada paso que das. Lucía se quedó mirando el collar y luego a su madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, mamá. Siento haber sido tan ingrata. María Elena tomó las manos de su hija entre las suyas. No se trata de culpas, mi amor. Se trata de crecer juntas. Tú estás aprendiendo a ser una mujer y yo estoy aprendiendo a ser la madre que necesitas en esta etapa de tu vida. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Lucía le pidió a su madre que le contara sobre su día. Un gesto simple, pero profundo. Una señal de que el respeto estaba volviendo a florecer en su hogar. Mientras tanto, en el patio, Alejandro no solo había recogido las hojas caídas, sino que había reparado una pequeña gotera en el techo que llevaba meses causando problemas. Lo hizo sin alarde, sin esperar reconocimiento, pero María Elena lo reconoció. Esa noche dejó en su habitación un libro sobre arquitectura, algo que sabía que le interesaba, con una nota simple. El hombre que estás llegando a ser me llena de orgullo. Te amo, mamá. En uno de sus encuentros con doña Carmen, María Elena le contó sobre estos pequeños pero significativos cambios. ¿Ves?, dijo la anciana mientras compartían un pan de muerto, pues se acercaba el Día de los Muertos.
Confucio tenía razón cuando decía que la naturaleza hace que los hombres se parezcan. La educación hace que sean diferentes. Tus hijos están aprendiendo una nueva forma de ser familia. María Elena asintió pensativa. Pero aún hay días difíciles, días en que volvemos a los viejos patrones. Por supuesto, respondió doña Carmen con una sonrisa comprensiva. El respeto no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre día a día. Habrá tropiezos, habrá retrocesos. Lo importante es no rendirse. Aquella tarde, mientras María Elena regresaba a casa, sintió algo que hacía mucho no experimentaba: paz. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente entendía que el respeto de sus hijos no dependía de cuánto se sacrificara por ellos, sino de cuánto se respetara a sí misma. Al llegar encontró a Alejandro y Lucía en la cocina, intentando preparar sopes para la cena. Había harina por todas partes, risas, un desastre adorable. «Mamá», exclamó Lucía al verla, «queríamos darte una sorpresa, aunque creo que no está saliendo como esperábamos». María Elena sintió que se le humedecían los ojos. «Es la mejor sorpresa que me han dado en mucho tiempo». Se unió a ellos, enseñándoles pacientemente cómo preparar la masa, cómo formar los sopes, cómo freírlos a la perfección. Mientras trabajaban juntos, entre risas y pequeños accidentes culinarios, María Elena no pudo evitar pensar en la sabiduría de Confucio y en cómo, a través de los siglos y las culturas, seguía siendo relevante. Porque al final, más allá de todas las palabras y filosofías, lo que había aprendido era simple pero profundo. Para recuperar el respeto de sus hijos, primero tuvo que aprender a respetarse a sí misma. Y mientras compartían esos sopes imperfectos, pero hechos con amor, María Elena supo que algo invaluable había vuelto a su hogar. No era solo el respeto, era algo más. La oportunidad de reinventar su familia, de sanar heridas, de construir un nuevo camino juntos. Lo más sorprendente de todo es que este cambio no había comenzado cuando sus hijos modificaron su comportamiento. Había comenzado cuando ella decidió cambiar el suyo. 6 meses después de aquella primera conversación con doña Carmen, la casa de María Elena había cambiado. No físicamente, las mismas paredes de colores cálidos, los mismos muebles que habían acompañado a la familia por años, sino en su esencia, en la energía que fluía entre sus habitantes. Era sábado por la mañana, y María Elena estaba en la cocina preparando chocolate caliente y pan dulce, mientras tarareaba una canción de José José que tanto le gustaba a Roberto. Por la ventana entraba la luz dorada del amanecer, iluminando el altar que habían montado para el Día de los Muertos, con la foto de Roberto rodeada de cempasúchil, veladoras y sus dulces favoritos. «Buenos días, mamá», dijo Alejandro entrando a la cocina ya vestido, algo inusual para un sábado tan temprano. «Voy a salir con unos amigos a jugar fútbol, pero antes quería preguntarte si necesitas que haga algo en la casa». María Elena sonrió. No era solo la pregunta considerada lo que la conmovía, sino la forma en que Alejandro la miraba ahora, a los ojos, con una mezcla de cariño y respeto que había estado ausente durante tanto tiempo. «Gracias, hijo. Estamos bien por hoy. ¿A qué hora volverás?» «Como a las 2. Pensaba que quizás podríamos ir al cine esta tarde, los 3. Están pasando esa película que querías ver». María Elena sintió un nudo en la garganta. Esos pequeños gestos de consideración que alguna vez dio por sentado y luego extrañó tanto, ahora volvían a formar parte de su cotidianidad. Mientras Alejandro desayunaba rápidamente antes de salir, Lucía apareció, todavía en pijama, pero con una sonrisa. «Mamá, podemos hablar después. Tengo una decisión importante que tomar y quiero tu consejo». Esas palabras, «quiero tu consejo», eran música para los oídos de María Elena. Durante tanto tiempo se había sentido como un cajero automático, una proveedora de servicios. Ahora, su hija la veía nuevamente como una fuente de sabiduría. «Claro que sí, mi vida, cuando quieras». Después de que Alejandro se marchara, María Elena y Lucía se sentaron en el pequeño balcón
donde Roberto solía leer el periódico los domingos. La calle comenzaba a cobrar vida con vendedores ambulantes, el sonido de la música que escapaba de algunas ventanas, el aroma de las quesadillas que vendía doña Lupe en la esquina. «¿Qué pasa, hija?», preguntó María Elena, dando un sorbo a su chocolate. «Es sobre la universidad», comenzó Lucía. «Siempre he dicho que quiero estudiar medicina, como papá, pero últimamente he estado pensando, creo que lo que realmente me apasiona es la psicología». María Elena escuchó con atención mientras su hija le explicaba sus dudas, sus miedos, su deseo de honrar la memoria de su padre, pero también de seguir su propio camino. En el pasado, María Elena quizás habría intentado influir en la decisión de Lucía, empujándola hacia lo que ella consideraba mejor, más seguro, más prestigioso. Pero hoy recordaba el quinto hábito que doña Carmen le había enseñado: celebrar la individualidad de cada hijo. Confucio enseñaba que los pájaros nacen en el mismo nido, pero vuelan en diferentes cielos, le había dicho la anciana. Tus hijos no están aquí para cumplir tus sueños o para llenar tus vacíos. Están aquí para descubrir sus propios caminos, y tu trabajo es darles raíces fuertes y alas libres. Así que María Elena simplemente escuchó, hizo preguntas sinceras, compartió su propia experiencia de vida sin tratar de imponerla. Y cuando Lucía terminó de hablar, le dijo algo que nunca olvidaría: tu padre estaría orgulloso de ti, no por la carrera que elijas, sino por la mujer en la que te estás convirtiendo. Una mujer que piensa por sí misma, que tiene el valor de buscar su propio camino. Ya sea medicina o psicología, lo importante es que lo hagas desde el corazón. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Gracias, mamá, por escucharme, por todo. Se abrazaron en silencio, y María Elena sintió que habían recorrido un largo camino desde aquellos días oscuros en que apenas se hablaban. Esa tarde, mientras veían la película en el cine, una comedia romántica que los tres disfrutaron a pesar de las fingidas protestas de Alejandro, María Elena observó a sus hijos. Lucía compartiendo palomitas con su hermano, Alejandro explicándole algo sobre la cinematografía que había aprendido en la escuela. Pensó en todo lo que había cambiado desde aquel día en la panadería, desde la primera taza de café con doña Carmen, como si la anciana hubiera plantado semillas de sabiduría que ahora daban frutos en su hogar. Al salir del cine, caminando por las calles del centro histórico, con sus edificios coloniales y el bullicio del comercio, María Elena decidió que era momento de compartir algo con sus hijos. ¿Les gustaría ir a tomar un chocolate a la casa de una amiga muy especial? Media hora después, los tres estaban sentados en la pequeña sala de doña Carmen, quien los recibió con una sonrisa como si los hubiera estado esperando toda la vida. Así que estos son los famosos Alejandro y Lucía, dijo la anciana, sirviendo chocolate caliente en tazas de barro y ofreciendo galletas de canela recién horneadas. Su madre me ha contado mucho sobre ustedes. Los adolescentes saludaron con respeto, intrigados por esta mujer mayor con ojos brillantes, que parecía conocer sus vidas. Durante esa visita, María Elena observó cómo doña Carmen entablaba conversación con sus hijos, haciéndoles preguntas genuinas, escuchando con atención, compartiendo anécdotas de su propia juventud que los hacían reír. Y entonces, como quien no quiere la cosa, la anciana mencionó a Confucio. ¿Sabían que hay un sabio chino que vivió hace más de 2500 años cuyas enseñanzas tienen mucho que ver con la vida de las familias mexicanas de hoy? Alejandro y Lucía intercambiaron miradas curiosas. ¿Un chino? ¿Qué podría saber un chino antiguo sobre nosotros?, preguntó Alejandro con una sonrisa escéptica pero amable. «Ah, mi niño», respondió doña Carmen con una risa suave, «las verdades más profundas son universales. No importa si naciste en Pekín o en la colonia Roma, el corazón humano funciona igual en todas partes». Y así, mientras las sombras de la tarde se alargaban y el chocolate se enfriaba en las tazas, doña Carmen compartió con ellos las enseñanzas de Confucio, las mismas que le había revelado a María Elena meses atrás. Pero esta vez, los adolescentes escucharon también, no con la resistencia que habrían mostrado antes,
sino con una apertura nacida del respeto que ahora sentían por su madre. Confucio creía, explicó doña Carmen, que la familia es el espejo de la sociedad, que un hogar armonioso es la base de un mundo armonioso, y que el respeto, no el miedo, no la obediencia ciega, sino el verdadero respeto, es el pegamento que mantiene unidas a las generaciones. ¿Y cómo se consigue ese respeto?, preguntó Lucía, genuinamente interesada. Ah, esa es la pregunta. Del millón, mi niña, sonrió la anciana. No se exige, no se compra, no se hereda, se cultiva día tras día con pequeñas acciones, como tu madre ha estado haciendo estos meses. María Elena se sonrojó, sorprendida de ser mencionada. Su madre, continuó doña Carmen mirando a los adolescentes, ha practicado lo que Confucio llamaba el arte de gobernarse a sí mismo antes de intentar gobernar a otros. Ha recuperado su dignidad, ha establecido límites claros, ha sido consistente, ha mostrado su humanidad y, lo más importante, ha celebrado cada pequeño paso en el camino. Alejandro y Lucía miraron a su madre con una mezcla de sorpresa y admiración, como si la vieran bajo una nueva luz. ¿Hiciste todo eso por nosotros?, preguntó Alejandro. María Elena sonrió suavemente. Lo hice por nosotros, por nuestra familia, porque después de que papá se fue me perdí un poco. Intenté compensar su ausencia siendo dos personas a la vez, y en el proceso olvidé ser yo misma. Olvidé que para ser respetada, primero tenía que respetarme. En el camino de regreso a casa algo había cambiado. Los tres caminaban juntos, conversando sobre lo que habían aprendido, compartiendo reflexiones, como una familia. Al llegar, encontraron un mensaje en la contestadora. Era del director de la escuela de Alejandro, solicitando una reunión urgente. ¿Qué hiciste ahora?, preguntó Lucía, medio en broma, medio en serio. Alejandro negó con la cabeza, genuinamente confundido. Nada, lo juro. De hecho, mis calificaciones han mejorado mucho este semestre. María Elena sintió un momento de preocupación, pero respiró hondo. Ya no era la madre ansiosa que se imaginaba siempre lo peor. Bueno, lo averiguaremos mañana. Ahora, ¿qué tal si preparamos la cena juntos? Al día siguiente, María Elena se presentó en la oficina del director Ramírez, un hombre de mediana edad con una reputación de estricto pero justo. Alejandro la acompañaba, visiblemente nervioso. «Gracias por venir, señora Gutiérrez», dijo el director después de invitarlos a sentarse. «Quería hablar con usted sobre Alejandro. ¿Ha ocurrido algo, director?», preguntó María Elena con calma. «Sí, ha ocurrido algo», respondió el hombre, y por un momento su expresión severa se mantuvo. Luego, para sorpresa de madre e hijo, sonrió. «Algo extraordinario, en realidad. Alejandro ha tenido la transformación más notable que he visto en mis 20 años como educador». María Elena miró a su hijo, quien parecía tan sorprendido como ella. «Sus calificaciones han subido considerablemente», continuó el director, mostrándoles un expediente. «Sus profesores reportan un cambio radical en su actitud. Y hace 2 días intervino para detener un caso de bullying que estaba ocurriendo en el patio. No muchos jóvenes tienen ese tipo de coraje moral». Alejandro bajó la mirada, como avergonzado por el reconocimiento. «La razón por la que la hice venir», explicó el director, «es porque queríamos nominar a Alejandro para una beca especial que ofrece la UNAM. Es muy competitiva, pero con su reciente desempeño, creo que tiene posibilidades reales». Mientras el director explicaba los detalles, María Elena observaba a su hijo. ¿Cuándo había crecido tanto? ¿Cuándo había pasado de ser ese adolescente rebelde a este joven responsable y valiente? Al salir de la reunión, caminando por los pasillos de la escuela donde ella misma había estudiado décadas atrás, María Elena no pudo contener una pregunta. «¿Por qué no me contaste sobre el incidente del bullying?». Alejandro se encogió de hombros, pero había una nueva madurez en su gesto. «No lo hice para que me felicitaran, lo hice porque era lo correcto, como tú siempre dices». «¿Yo digo eso?», sonrió María Elena. «Tal vez no con esas palabras», respondió él devolviéndole la sonrisa. «Pero es lo que nos has enseñado con tu ejemplo estos meses.
En ese momento, María Elena entendió algo que doña Carmen había intentado explicarle. El respeto de los hijos no se gana con palabras, sino con acciones consistentes. No predicando valores, sino viviéndolos cada día. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio y la ciudad comenzaba a dormirse bajo un manto de estrellas, María Elena sacó la pequeña libreta donde había anotado los 5 hábitos. La hojeó recordando el camino recorrido. Recuperar mi dignidad, leyó en voz baja. Pensó en cómo había dejado de ser el tapete de la casa, cómo había vuelto a valorarse como mujer, como persona, no solo como madre. Establecer límites, claros y consistentes. Recordó las primeras semanas de resistencia, los desafíos, las pequeñas victorias cuando sus hijos comenzaron a entender que las reglas no eran caprichos, sino actos de amor. Mantener la consistencia pase lo que pase. Los momentos de duda, las noches de llanto, las tentaciones de ceder por miedo a perder el cariño de sus hijos. Reconectar desde la autenticidad. Las conversaciones honestas sobre sus propios miedos, sobre la muerte de Roberto, sobre sus sueños y fracasos. Celebrar el progreso, no la perfección. Los pequeños reconocimientos, las celebraciones por cada paso adelante, la paciencia con los inevitables retrocesos. Cerró la libreta y miró la foto de Roberto que mantenía en su mesita de noche. «Lo estamos logrando», susurró, como si pudiera escucharla, y quizás de alguna manera podía. Un mes después, María Elena, Alejandro y Lucía visitaron a doña Carmen para celebrar su cumpleaños número 75. Le llevaron un pastel de 3 leches, flores y un pequeño regalo envuelto en papel, brillante. «No era necesario, mis niños», dijo la anciana, aunque sus ojos brillaban de emoción. «Por supuesto que era necesario», respondió María Elena, abrazando a su amiga. «Sin ti, sin tu sabiduría, no estaríamos donde estamos hoy». Mientras Alejandro y Lucía ayudaban a preparar la mesa para el café, doña Carmen tomó las manos de María Elena entre las suyas, arrugadas pero fuertes. «No fui yo», dijo en voz baja. «Yo solo te mostré el camino. Fuiste tú quien tuvo el valor de recorrerlo». Durante esa tarde, entre risas y recuerdos, doña Carmen compartió más enseñanzas de Confucio, entrelazándolas con anécdotas de su propia vida, con tradiciones mexicanas, con referencias a canciones y películas que los jóvenes conocían. Lo que Confucio entendió, explicó mientras cortaba el pastel, es que el respeto no es algo que se imponga con autoridad, es algo que se gana con virtud. No es temor ni sumisión, es admiración y reconocimiento. Como lo que ahora sentimos por mamá, dijo Lucía sin pensarlo 2 veces. María Elena sintió que se le humedecían los ojos. «Exactamente, mi niña», sonrió doña Carmen. «Y ahora que han recorrido este camino juntos, hay algo más que deben saber. Lo que han construido es solo el principio. La familia es como un jardín que requiere cuidado constante. Habrá sequías, habrá tormentas, habrá plagas, pero si mantienen firmes estos hábitos, siempre encontrarán el camino de regreso a la armonía». Al anochecer, cuando las veladoras, en el pequeño altar que doña Carmen mantenía en su sala, proyectaban sombras danzantes en las paredes, la anciana les entregó un regalo a cada uno. Eran 3 pequeños colgantes de jade en forma de bambú. El bambú, explicó, es para Confucio el símbolo perfecto de la sabiduría familiar. Parece frágil, pero es increíblemente fuerte. Se dobla con el viento, pero nunca se rompe. Y lo más importante, crece en círculos, familias enteras que se sostienen mutuamente. En el camino de regreso a casa, mientras caminaban por las calles iluminadas de la ciudad, con el bullicio del tráfico y la música de los restaurantes como telón de fondo, los 3 iban en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, pero unidos por algo invisible y poderoso. María Elena observó a sus hijos, ahora casi adultos, y se dio cuenta de que el respeto que tanto anhelaba no solo había regresado, sino que se había transformado en algo más profundo, en una conexión consciente, elegida, no basada en el rol o la obligación, sino en el reconocimiento mutuo. «¿Mamá?»,
dijo Alejandro de repente, deteniéndose frente a la panadería donde todo había comenzado. ¿Podemos comprar pan para el desayuno de mañana? Claro, sonrió María Elena. Mientras entraban al local lleno de aromas dulces y recuerdos, Lucía tomó el brazo de su madre y le susurró: «Gracias por no rendirte con nosotros». Y en ese instante, María Elena supo que todos los esfuerzos, todas las lágrimas, todas las noches de incertidumbre habían valido la pena, porque el respeto había vuelto a su hogar, no como una obligación impuesta, sino como un regalo libremente dado. Esa noche, antes de dormir, María Elena escribió en su diario: «Querido Roberto, hoy entendí que recuperar el respeto de nuestros hijos no fue realmente sobre ellos, fue sobre mí, sobre encontrarme a mí misma después de perderte, sobre aprender a poner límites sin miedo, sobre entender que el amor verdadero no es sacrificarse hasta desaparecer. Los niños están bien, más que bien, están convirtiéndose en adultos que me llenan de orgullo. Alejandro tiene tu inteligencia, tu capacidad de análisis. Lucía tiene tu corazón, tu sensibilidad para entender a los demás. A veces me pregunto, ¿qué dirías si pudieras vernos ahora? Creo que sonreirías, con esa sonrisa tuya que iluminaba toda la habitación. La casa sigue siendo la misma, pero nosotros hemos cambiado. Ya no hay silencios pesados, ni puertas que se cierran con fuerza, ni miradas de desprecio. Hay respeto, hay amor consciente. Hay una familia que a pesar de todo ha encontrado su camino. Y todo comenzó cuando decidí respetarme a mí misma. En miles de hogares mexicanos, este mismo drama se desarrolla cada día. Padres y madres que han perdido el respeto de sus hijos y no saben cómo recuperarlo. Que han confundido el amor con la permisividad, el sacrificio con la anulación personal, la crianza con la servidumbre. La historia de María Elena es la historia de muchos, quizás la tuya, pero lo que aprendimos a través de su experiencia, a través de la sabiduría de Confucio transmitida por Doña Carmen, es que nunca es tarde para cambiar la dinámica, para recuperar tu dignidad, para establecer límites saludables, para reconectar desde la autenticidad. No es un camino fácil, requiere valentía, consistencia, paciencia, pero es un camino que vale la pena recorrer, porque al final, lo que está en juego no es solo el respeto de tus hijos hacia ti, es el respeto que ellos aprenderán a tener por sí mismos, por sus futuros hogares, por la sociedad que ayudarán a construir. Confucio lo entendió hace 2500 años, en una cultura tan distinta a la nuestra. Y sin embargo, su sabiduría sigue resonando, sigue siendo relevante, sigue transformando vidas, como la de María Elena, como quizás la tuya. Si esta historia te ha tocado, si has visto algo de tu propia vida reflejada en estas palabras, te invito a que des el primer paso, que recuperes tu dignidad, que establezcas límites claros, que mantengas la consistencia, que reconectes desde la autenticidad, que celebres cada pequeño progreso, porque los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres auténticos, dignos, coherentes, padres que se respeten a sí mismos lo suficiente como para enseñar respeto con el ejemplo, no solo con palabras. Y recuerda, no estás solo en este camino. Hay miles de padres y madres recorriéndolo junto a ti, enfrentando los mismos desafíos, celebrando las mismas pequeñas victorias. Si este mensaje te ha inspirado, si ha encendido una luz de esperanza, compártelo con quienes crees que podrían necesitarlo. Dale like a este video, suscríbete al canal para más reflexiones como esta, y déjanos en los comentarios tu propia experiencia, porque juntos podemos recuperar no solo el respeto en nuestros hogares, sino los valores que hacen que una familia sea verdaderamente fuerte, verdaderamente unida, verdaderamente feliz. Como decía Confucio, el hogar es donde comienza todo camino, donde nacen todas las virtudes, donde se forja el futuro de la humanidad. Tu hogar, tu camino, tu oportunidad de cambiar la historia, un día a la vez.